Bienvenidos todos al primer teórico de antibióticos. Como ustedes ya saben, mi nombre es Daniela Centrón y soy profesora adjunta del Departamento de Microbiología, Parasitología e Inmunología de la Facultad. El objetivo general de esta primera clase es introducirnos en los conceptos básicos de la problemática de la resistencia antibiótica. Para ello vamos a describir primero las generalidades del uso de los antibióticos y enfocándonos siempre en la problemática de la resistencia. Tengan en cuenta que en otras materias, como fármaco, van a ver toda la parte farmacológica y también de uso de los antibióticos, y en infectología, cuando ustedes la cursen, van a ver toda la parte de tratamiento. Entonces, en la cursada de microbiología, lo que vamos a resaltar en la parte de antibióticos es los métodos de detección de sensibilidad y resistencia por parte de las bacterias a los antibióticos, así como los mecanismos de resistencia a antibióticos. Entonces, vamos a empezar haciendo una breve reseña de la parte histórica de los antibióticos. Vamos a describir, digamos, de manera apenas superficial, los mecanismos de acción de las familias de antibióticos. Vamos a comprender la dinámica de la adquisición de los determinantes de resistencia a antibióticos. Vamos a conocer los métodos de determinación de la susceptibilidad a los mismos y vamos a conocer los conceptos al final de la clase del uso racional de antibióticos. Como ustedes ya saben, hay cientos de millones de especies bacterianas que viven en casi todos los hábitats del planeta. Y tan solo un centenar de especies bacterianas causan infecciones patogénicas en el ser humano. Sin embargo, cuando uno ve lo que ocurre en los centros de atención de salud, se ve que las 2/3 partes de las consultas en los consultorios externos tienen relación directa o indirecta con lo infectológico, incluyendo virus, bacterias, parásitos y hongos. Era usual, antes de la era antibiótica, que millones de personas fallecieran en nuestro planeta debido a las infecciones bacterianas. Cuando se descubrió y se empezó a administrar la penicilina en la década del 40, se consideró que era un evento excepcional y que iba a salvar a los seres humanos de todo tipo de infección bacteriana. De hecho, se sabe hoy que los antibióticos modificaron la vida humana y aparecían carteles en la calle, como este que ustedes ven acá, donde dice que la penicilina cura la gonorrea en solo 4 horas. Sabemos muy bien que lo único que hace en la penicilina en 4 horas es eliminar gran parte de los síntomas, pero imagínense que esta infección bacteriana causada por Neisseria gonorrhoeae llevaba varios días hasta que se curaba en forma autolimitada, ¿está bien? Si es que no ocurría un desenlace fatal, pero si no, eran varios días de toda la sintomatología tan severa que ustedes conocen que da la gonorrea. Entonces, el nombre que recibieron los primeros antibióticos cuando empezaron a ser administrados fue el de balas milagrosas. Vamos a empezar a conocer los términos adecuados en el área esta de la antibioticoterapia. Entonces, hablamos de quimioterápico, que se utiliza cuando se refiere a antimicrobianos, pero también se refiere a cualquier fármaco que pueda servir para la terapéutica de cualquier tipo de patología. ¿Está bien? Antiséptico son fármacos de acción inespecífica y que tienen uso estrictamente externo, o sea, tópico, ¿está bien? A nivel de piel o inclusive mucosas. Y los antisépticos destruyen o inhiben el desarrollo de microorganismos que se encuentran presentes justamente en la piel o mucosas.
Un desinfectante son agentes antimicrobianos que se emplean solamente sobre objetos inanimados, ¿está bien? Pero nunca se aplican sobre piel o mucosas. La desinfección es la eliminación de todos los microorganismos con excepción de las esporas bacterianas. La esterilización es la eliminación de todos los microorganismos patógenos, pero a diferencia de la desinfección, incluye las esporas. Ahora vamos a ver la definición exacta de dos términos muy utilizados, pero que no se usan correctamente. Los antimicrobianos son sustancias o fármacos capaces de actuar sobre los microorganismos, incluyendo virus, bacterias, hongos y parásitos, y que son capaces de inhibir su crecimiento o que destruyen directamente a estos microorganismos. Antibiótico es una sustancia química producida por el metabolismo de los organismos vivos. Principalmente son producidos por hongos y bacterias que tienen la capacidad de inhibir el crecimiento o destruir a los microorganismos. Como ustedes ven, la palabra adecuada para hablar es antimicrobiano. Sin embargo, no es la más usada. Todo el tiempo, todos, inclusive yo, utilizamos la palabra antibiótico. ¿Está bien? Y sin embargo, antibióticos serían aquellas sustancias químicas solamente producidas por el metabolismo de organismos vivos. No incluirían, por ejemplo, antimicrobianos como las sulfamidas o las quinolonas, y las llamamos antibióticos también. Así que bueno, en la medida de lo posible uno intenta usar la palabra correcta. Además, los antimicrobianos se pueden definir según su origen, ya que pueden ser biológicos si son sintetizados por organismos vivos. Por ejemplo, la penicilina, como vamos a ver más adelante, es producido por un hongo, el Penicillium notatum, y muchas familias de antimicrobianos son también producidos ya sea por bacterias o por hongos. Después tenemos los antimicrobianos semisintéticos, que son producidos por modificación química de antibióticos naturales preexistentes. Por ejemplo, la ampicilina tiene una modificación química con respecto a la penicilina. ¿Está bien? Y después tenemos los antibióticos sintéticos, que son generados desde el inicio por síntesis química. Por ejemplo, las sulfamidas o, por ejemplo, las fluoroquinolonas. Entonces, en esta diapositiva vamos a ver cómo muchos antimicrobianos son de origen natural. Por ejemplo, la penicilina G proviene del Penicillium notatum, un hongo. La streptomicina proviene de una bacteria, Streptomyces griseus, y así sucesivamente varias familias de antibióticos. Por ejemplo, la streptomicina es un aminoglicósido, vancomicina es otra familia de antibióticos, la clortetraciclina es otra familia, cloranfenicol es otra familia, eritromicina es otra familia. Entonces, lo que está en rojo son bacterias y lo que está en negro son hongos. Entonces vemos como familias muy importantes de antimicrobianos y muy utilizadas provienen en realidad de seres vivos, de bacterias u hongos. Por otro lado, los antimicrobianos se pueden definir según cómo actúan. Antimicrobianos bacteriostáticos son aquellos que inhiben el crecimiento del microorganismo, o sea, no lo matan, no lo lisan, simplemente inhiben el crecimiento del microorganismo. Bactericidas son aquellos antimicrobianos que matan a los microorganismos sin necesidad de destruirlos o lisarlos, ¿está bien? Por otro mecanismo. Y los bacteriolíticos son aquellos antimicrobianos que matan a los microorganismos por lisis. Obviamente, los antimicrobianos bacteriostáticos, cuando son administrados a un paciente, inhiben el crecimiento del microorganismo y lo que se espera es que la respuesta inmune del paciente sea la que finalmente elimine y destruya al microorganismo. Cada antimicrobiano tiene un espectro de acción, lo cual nos indica a cuánta cantidad de especies bacterianas es capaz de ejercer un efecto sobre ellas. Por ejemplo, la tobramicina, que ven ustedes acá en esta diapositiva,
es activa, o sea, elimina las bacterias pertenecientes a las especies de las micobacterias o algunos bacilos gram negativos. Por ejemplo, las polimixinas es una familia de antibióticos que inhibe el crecimiento de algunos bacilos gram negativos, nada más. Entonces tenemos algunos antimicrobianos que se llaman de espectro reducido, que sería, por ejemplo, el caso de estas polimixinas, hay muchos más, esto es simplemente un ejemplo, u otros que son antimicrobianos de espectro ampliado, como por ejemplo la tetraciclina, que ustedes pueden ver en esta diapositiva, que es activa frente a riquechas, clamidias, bacilos gram positivos y muchos bacilos gram negativos. El primer antimicrobiano descrito fue la penicilina y fue descubierta por Alexander Fleming en la década del 20 y él la encontró de una manera azarosa, pero hizo el razonamiento correcto. Él, como ustedes ven acá, lo que hizo fue plaquear en una placa de Petri un cultivo de Staphylococcus aureus. En vez de leer la placa y analizarla al día siguiente, la dejó varios días, una semana, y al leerla se encontró con la placa que ustedes ven aquí abajo, donde se ve el crecimiento de un hongo, y si ustedes observan alrededor del hongo, parece que hubiera un halo de inhibición donde las colonias de Staphylococcus aureus no crecen o crecen más pequeñas, y a medida que se alejan del hongo crecen más grandes. Alexander Fleming, en base a esta placa de Petri, infirió que posiblemente este hongo estaba produciendo un metabolito que difundía en el agar y que inhibía o eliminaba el crecimiento bacteriano de Staphylococcus aureus. Él, entonces, sugirió que si ese compuesto químico se podía aislar y administrar al ser humano, se iba a poder eliminar la infección de Staphylococcus aureus dentro de la persona infectada. Este razonamiento fue en el que se basaron después para aislar este compuesto químico que finalmente fue la penicilina y poderlo administrar, y bueno, hoy sabemos todo el efecto positivo que ha tenido sobre la vida del ser humano. Entonces, la penicilina fue el primer antimicrobiano que fue identificado y administrado a nivel global, y a partir de entonces se fueron identificando nuevos compuestos químicos que corresponden a estas familias de antimicrobianos que ustedes ven en esta diapositiva. Y como ven, no hay más de 12 familias de antimicrobianos distintas: las sulfonamidas y trimetoprina, las fluoroquinolonas, los betalactámicos, que incluyen varias familias de antimicrobianos relacionados, como las penicilinas, cefalosporinas, carbapenemes, monobactames, los aminoglicósidos, las tetraciclinas, el cloranfenicol, los macrólidos, las glincosamidas, los glicopéptidos, que son muy utilizados, como la vancomicina, las estreptograminas, las oxazosoliridinonas, las rifampicinas, y dentro de los antituberculosos hay varias familias distintas de antibióticos. Vamos a ir viendo a lo largo de estos dos teóricos características de algunas de estas familias, pero recuerden que la base farmacológica de estos antimicrobianos los van a ver en profundidad cuando cursen fármaco. Entonces, la gran pregunta es ¿cómo actúan los antimicrobianos? Vamos a ver que los antimicrobianos tienen un blanco de acción de la bacteria con el cual interaccionan y de esa manera producen un efecto bacteriostático, bacteriolítico sobre la cepa, sobre la célula bacteriana. ¿Está bien? Estos blancos de los antimicrobianos son blancos que se encuentran en las células procariontes, o sea, en las bacterias, pero que no se encuentran en justamente las células eucariontes del ser humano, para de esta manera producir la menor cantidad posible de efectos secundarios. Entonces, tenemos 5 grandes grupos de blancos antimicrobianos. Ellos son la inhibición de la síntesis de la pared bacteriana,
que un ejemplo y de los más usados, de los antimicrobianos más usados, son la penicilina, las cefalosporinas, la vancomicina, la fofomicina. Otro blanco es la distorsión de la función de la membrana celular, como es el caso de la polimixina B. Otro blanco es la inhibición de la síntesis de proteína. Recuerden que los ARN ribosomales en las bacterias son distintos que en las células eucariontes, entonces por eso es un buen blanco. Y acá tenemos una gran cantidad de familias de antibióticos que ejercen justamente su interacción con este blanco de acción, como los aminoglicósidos, la tetraciclina, el clorfenicol, los macrólidos, las estreptograminas, las lincosamidas y las oxazolidinonas. Otro blanco de acción es la inhibición de los ácidos nucleicos, como las fluoroquinolonas y la rifampicina. Y otro blanco de acción es la inhibición de la síntesis del ácido fólico, y acá tenemos dos grandes familias de antibióticos, la sulfamida y la trimetoprima. En detalle, ustedes van a tener un texto acá en la web en el cual van a poder consultar con más detalle cómo son los blancos de acción de cada una de estas familias de antibióticos. Este texto se llama Textos Mecanismos de Acción-Resistencia. ¿Está bien? Entonces, hasta acá estuvimos viendo cómo se fueron desarrollando fármacos, compuestos químicos, que son utilizados como antimicrobianos contra las bacterias, de tal manera que ante una infección bacteriana, estos antimicrobianos pueden eliminar a las bacterias. Sin embargo, las bacterias a lo largo de esta era antibiótica han ido adquiriendo y desarrollando mecanismos de resistencia a los antimicrobianos. Esta evolución, esta adaptación, tiene que pensarla ustedes como algo más que natural dentro del mundo bacteriano, ya que las bacterias fueron los primeros seres vivos y se han ido adaptando a todo tipo de hábitat. ¿Está bien? Entonces, cuando llegó la era antibiótica, se adaptaron también al ambiente intrahospitalario y al hábitat donde hay justamente gran presión de antimicrobianos, que son los hospitales. De esta manera se fueron seleccionando las cepas resistentes y los linajes bacterianos con comportamiento epidémico, que son aquellos capaces de adquirir muchos genes de resistencia a antimicrobianos en una misma célula y además persistir en el ambiente hospitalario. Hoy en día tenemos distintos fenotipos de resistencia. De hecho, hay muchos antibióticos que decimos que están muertos porque casi ya no se pueden utilizar. Tenemos el fenotipo multidroga resistente, que nos referimos a las cepas, aquellas cepas que han adquirido resistencia antimicrobiana en al menos un antibiótico en 3 familias distintas de antimicrobianos. El fenotipo XDR o de extrema resistencia antimicrobiana es cuando la cepa ha adquirido determinantes de resistencia antimicrobianos en al menos un antibiótico en todas las familias menos 2 familias de antimicrobianos. El fenotipo PDR o de pandroga resistencia antimicrobiana son aquellas cepas que han adquirido determinantes de resistencia a todos los antimicrobianos en todas las familias de antimicrobianos. O sea, que para los fenotipos de pandroga resistencia no hay alternativas terapéuticas. Y este tipo de cepas se aíslan en varios hospitales de nuestro país. Obviamente esta es una característica global. En todos los hospitales del mundo se aíslan cepas pandroga resistentes, lamentablemente. Con respecto a los inicios de la detección de la resistencia antimicrobiana, nos encontramos ante un hecho muy particular desde el punto de vista científico. En los inicios de la administración a antibióticos, o sea, en la década del 40, no se pudo predecir que iban a surgir cepas resistentes a un antibiótico. Entonces, cuando surgió la primera resistencia antibiótica, que fue la resistencia a la penicilina en la especie de Staphylococcus aureus, la comunidad científica
estuvo muy sorprendida, ¿de acuerdo? Posteriormente, en la década del 50, la comunidad científica tampoco pudo predecir la multidroga resistencia bacteriana. Ese evento también fue algo que llamó poderosamente la atención y, por supuesto, desde esos momentos es que se empezó a estudiar a nivel molecular, funcional e infectológico la problemática de la resistencia antimicrobiana. Es así como, por ejemplo, en el año 1960, cuando un científico, un médico recibió el premio Nobel, él dijo que los países civilizados, como ustedes ven acá, no iban a tener más enfermedades infecciosas de ningún tipo gracias al descubrimiento y al desarrollo y administración de antimicrobianos. Miren qué lejos que estamos hoy de esto, en que nos afrontamos a la extrema droga resistencia e incluso a la pandroga resistencia en los aislamientos clínicos a nivel global. Y como ustedes saben, la OMS considera, además de estudios matemáticos, modelados matemáticos que lo avalan, que para la década del 50 va a haber más muertes debidas a la problemática de la resistencia antimicrobiana que a otro tipo de patologías como cardiológicas o inclusive oncológicas. Entonces, en la clase de hoy, lo que vamos a ver en detalle es cuáles son los mecanismos que llevan a las bacterias a adquirir mecanismos de resistencia a antibióticas y a propagarse en el ambiente intrahospitalario y también en los pacientes de la comunidad. Los eventos más importantes que vamos a analizar y estudiar son los de la transferencia horizontal genética, la selección de clones con comportamiento epidémico y el uso racional de antimicrobianos. Estos tres mecanismos son los que inciden en la diseminación y en el aumento de la resistencia antimicrobiana. Y lamentablemente, si vemos esta curva de los descubrimientos de nuevas familias de antimicrobianos, vemos que hubo un gran auge en identificar nuevos fármacos que actúen como antimicrobianos en la década del 40, del 50, del 60, incluso del 70, pero que posteriormente fue decayendo, y esto se debe en gran medida al costo-beneficio que representan los antimicrobianos para los laboratorios, ya que les lleva desarrollarlos entre 20 y 30 años a cada familia de antimicrobianos, y como son de uso agudo, no son de uso crónico, les conviene desarrollar otro tipo de fármacos para enfermedades, digamos, crónicas, como la diabetes, como cardiopatías, como oncológicas, que desarrollar nuevos antimicrobianos. También vemos en este gráfico cómo se visualiza esto, cómo la FDA a lo largo del tiempo ha ido aprobando menor cantidad de antimicrobianos porque justamente no hay más propuestas nuevas por parte de los laboratorios. Estudios actuales han demostrado cómo el empleo y el uso de antimicrobianos es el que estimula la evolución y es el que selecciona las bacterias resistentes al mismo. Entonces, a lo largo del tiempo, se han ido seleccionando cepas que han ido adquiriendo a lo largo del tiempo cada vez más y más determinantes de resistencia a antimicrobianos. De hecho, hoy sabemos, gracias a los estudios genómicos que hay cepas bacterianas que pueden tener hasta más de 80 determinantes de resistencia a antimicrobianos. Si hacemos una línea temporal con respecto a la aparición o emergencia de resistencia a cada antimicrobiano, vemos que luego de la introducción de un nuevo antimicrobiano en el mercado, tarde o temprano se desarrolla resistencia al mismo. Los mecanismos de resistencia a antimicrobianos adquiridos
son el eflujo del antimicrobiano, la impermeabilidad al mismo, la inactivación enzimática, la modificación del blanco de acción, la protección del blanco de acción, la vía alternativa del antimicrobiano, la formación de biofilm, que es lo que vamos a ver ahora en este teórico y en el siguiente. Todos estos mecanismos tienen la característica de que pueden ser adquiridos por transferencia horizontal genética. O sea que una cepa puede transferir los mecanismos y los determinantes de resistencia a antimicrobianos a otra cepa, incluso una cepa que no sea de la misma especie ni del mismo género. Esto es lo que se sabe hoy en día que funciona de esa manera. Esto también explica, en parte, la problemática de la resistencia antimicrobiana. Bueno, ahora vamos a ir explicando cada uno de estos mecanismos de resistencia a antimicrobianos. El eflujo del antimicrobiano es una forma que tienen las células bacterianas para disminuir la concentración de antimicrobiano intracelular. Una vez que entró, entonces es bombeado el antimicrobiano hacia afuera de la célula bacteriana a una velocidad igual o mayor que la velocidad de entrada del mismo. Este tipo de mecanismo es conocido con el nombre de resistencia por eflujo. Las bombas de flujo suelen bombear múltiples sustratos, entre los que se pueden incluir varias familias de antimicrobianos. O sea, que cuando una cepa bacteriana posee un mecanismo de resistencia a antimicrobianos por bomba de flujo, es usual que sean resistentes a varias familias de antimicrobianos. Después tenemos el mecanismo de impermeabilidad al antimicrobiano. Esto ocurre cuando una bacteria sensible a un antimicrobiano puede desarrollar un mecanismo de resistencia que la vuelve impermeable a dicho antimicrobiano. Los antimicrobianos tienen que entrar a su blanco, para poder llegar a su blanco de acción, ¿no es cierto? Entonces, en el caso, por ejemplo, que lo vamos a tomar siempre como modelo, de los antibióticos betalactámicos, estos antibióticos tienen que penetrar, en el caso de las bacterias gram negativas, a través de las porinas que se encuentran en la membrana externa, llegar al espacio periplásmico y allí interaccionar con su blanco de acción, que pueden ser carboxipeptidasas, distintos tipos de proteínas, digamos, asociadas a la membrana citoplasmática que están involucradas en la síntesis del péptido glicano, interaccionan con esos blancos de acción y producen entonces la bactericidia sobre la cepa bacteriana, ¿no es cierto? Entonces, en este mecanismo lo que ocurre es que el antimicrobiano no puede penetrar a la célula bacteriana debido a que ocurren mutaciones en las porinas, que son las que forman estos canales que permiten la entrada del antimicrobiano. Entonces se producen mutaciones en los genes de las porinas que inhiben, que cierran ese canal. Se habla entonces de resistencia por impermeabilidad adquirida. El ejemplo más común es la resistencia por impermeabilidad que involucra una mutación, como les decía, en los genes que codifican las porinas. Obviamente este ejemplo de mecanismo de resistencia es de bacterias gram negativas, que son las que poseen la membrana externa. Cada cepa tiene varias porinas que permiten la entrada de diferentes sustratos. La mutación en un gen que codifica para una porina, lo cual determina una carencia del canal formado por la porina salvaje, o sea, aquella originaria de la cepa clínica, vuelven a estas mutantes impermeables. Por ejemplo, las pueden volver impermeables a la cepa bacteriana, a varios antibióticos betalactámicos, incluyendo cefalosporinas y carbapenenes. Estas mutaciones de los genes de las porinas pueden surgir incluso durante el tratamiento antibiótico en un episodio de infección, lo cual obviamente dificulta el tratamiento antimicrobiano del paciente. En muchos casos, las alteraciones de la permeabilidad originan lo que se llaman resistencias antimicrobianas pleiotrópicas, esto es, aquellas que afectan simultáneamente a distintas familias de antimicrobianos no relacionados desde el punto de vista farmacológico por un mismo mecanismo de acción. Un ejemplo de ello ocurre en la especie Escherichia coli.
Una mutación en el gen MAR-A, se llama así este gen, trae aparejada una reducción en la entrada de la célula de cloranfenicol, tetraciclinas y fluoroquinolonas, debido a la disminución de la síntesis tanto de una porina como de otras proteínas de membrana externa. Día a día es más evidente que las modificaciones en las proteínas de la membrana externa pueden conducir a la multidroga resistencia en las bacterias gram negativas. Un tercer mecanismo que les voy a explicar es el de la inactivación enzimática, que es en realidad el más frecuente en las cepas clínicas. Existen numerosas enzimas bacterianas que pueden hidrolizar o modificar la estructura química de un antimicrobiano de manera que éste no pueda llegar en forma activa a su blanco de acción. Dentro del grupo de las enzimas que hidrolizan al antimicrobiano se encuentran las beta-lactamasas, que como su nombre lo indica, actúan sobre los antimicrobianos beta-lactámicos. Después tenemos otro mecanismo de resistencia antimicrobiana, que es la modificación del blanco de acción. En este caso, el blanco de acción, como en este ejemplo que ustedes ven acá, el antimicrobiano puede llegar hasta el blanco de acción, pero no lo reconoce porque éste se ha modificado desde el punto de vista químico, y entonces, aunque sigue siendo funcional y cumpliendo la función necesaria dentro de la célula bacteriana, este cambió su conformación química y no es reconocido más por el antimicrobiano, con lo cual el antimicrobiano no encuentra su blanco de acción y no puede ejercer su efecto bactericida o bacteriostático sobre la célula bacteriana. Este es un mecanismo común frente a antibióticos betalactámicos, aminoglucósidos, tetraciclinas, cloranfenicol, eritromicina, lincosamidas, sulfamidas, quinolonas, trimetoprima, vancomicina y rifampicina. Como vemos, varias familias de antimicrobianos. Entonces, varios de estos mecanismos incluyen la modificación del blanco de acción de tal manera que no se puede unir al antimicrobiano. Este mecanismo puede ser codificado por genes tanto plasmídicos como cromosómicos. El mecanismo de protección del blanco de acción es cuando en la célula bacteriana se protege de alguna manera el blanco de acción del antimicrobiano. Por ejemplo, en los ribosomas hay genes que codifican para la metilación en un punto del ribosoma que corresponde a la entrada del conducto por el cual tienen que pasar antimicrobianos como macrólidos, clindamicina o streptogramina B para llegar a su blanco de acción. Al encontrarse metilado ese conducto, estos antimicrobianos no pueden llegar a su blanco de acción, por eso este mecanismo se llama protección del blanco de acción. Otro mecanismo también relativamente frecuente es el de la vía alternativa del antimicrobiano o desvío metabólico. El ejemplo más usual que uno explica es el de la resistencia a las sulfamidas y a la trimetoprima. El blanco de acción de estos antimicrobianos es la formación del ácido fólico, ¿no es cierto? Que en las bacterias sabemos que son varios procesos en donde están involucrados varias enzimas que son las que actúan sobre distintos sustratos. Entonces, en el caso de la trimetoprima, por ejemplo, su blanco de acción es una enzima que es la dihidrofólico reductasa, la cual convierte al ácido dihidrofólico en ácido tetrahidrofólico. Cuando la trimetoprima se une porque tiene una gran afinidad a esta enzima, se inhibe la formación del ácido tetrahidrofólico. De la misma manera, las sulfamidas tienen una gran afinidad por la tetrahidroteorato sintetasa, que es la que convierte el PABA en ácido dihidrofólico. Al unirse la sulfamida a esta enzima, a la tetrahidroteorato sintetasa, se va a inhibir la formación del ácido dihidrofólico y de esta manera, finalmente, se inhibe la formación del ácido fólico, que es esencial para la sobrevida de la bacteria. Entonces, la bacteria puede adquirir, mediante los mecanismos de la transferencia horizontal genética, y luego son seleccionados, estos mecanismos exitosos, genes que codifican para una enzima que tiene la misma función
que ya sea la DHPS, que tiene la misma función que la tetrohidrofterato sintetasa, o las enzimas DHFR, que tienen la misma función que la dihidrofólico reductasa, y que de esta manera cumplen con la función, en el caso de la DHPS, en convertir el PABA en dihidrofólico, y en el caso de la DHFR, en convertir el ácido dihidrofólico a ácido tetrahidrofólico, de tal manera que cuando estos dos genes están presentes, se produce la síntesis del ácido fólico. Entonces, de esta manera tenemos un escenario en el cual los antimicrobianos interactúan con su blanco de acción, inhiben a su blanco de acción, pero hay otras enzimas que cumplen esas funciones que cumplían el blanco de acción, y de esa manera la bacteria se vuelve resistente a estos antimicrobianos. Otro mecanismo de resistencia a antimicrobianos muy frecuente es la formación de biofilm o biopelículas. Las biopelículas son definidas como un agregado, una comunidad bacteriana de muchas bacterias, inclusive pueden ser especies distintas, que se pueden formar sobre superficies expuestas. Esta formación de biopelículas protege a las bacterias, ya sea de las defensas del huésped, de las condiciones ambientales adversas y también de los antimicrobianos. Las bacterias tienen dos formas de vida, como células planctónicas o bajo la formación de biofilm. Entonces, cuando están bajo la formación del biofilm, ningún antimicrobiano puede penetrar. De esta manera, esa comunidad bacteriana se vuelve resistente al antimicrobiano. Obviamente, la formación de biofilm también tiene un efecto pleiotrópico, en el sentido de que puede dar resistencia a varias familias diferentes de antimicrobianos. Entonces, dentro de una célula bacteriana, hay que tener en cuenta que pueden haber múltiples mecanismos de resistencia a antimicrobianos. Estos pueden localizarse tanto en plásmidos como en cromosoma, y en una misma célula bacteriana puede haber hasta más de 80 determinantes de resistencia a antimicrobianos. También hay que tener en cuenta que hay distintos mecanismos dentro de una misma célula. Puede haber genes de resistencia que tienen el mecanismo de inactivación del antimicrobiano, puede haber bombas de flujos, puede haber impermeabilidad, etc. Para poder entender la problemática de la resistencia a los antimicrobianos, es necesario conocer el origen, de dónde vienen estos determinantes de resistencia a antimicrobianos. La mayoría de los antibióticos y de los antimicrobianos utilizados, por lo menos en sus inicios, derivan de compuestos producidos por las mismas bacterias y hongos del suelo. Entonces, ustedes tienen que pensar que las bacterias en el suelo y en cualquier hábitat viven en general en comunidades bacterianas, distintas especies, también muy cercanos a varios hongos, comparten hábitat con los hongos. Entonces, hay algunas bacterias y hongos que son productores de antimicrobianos, y aquellas que no lo son han tenido que adquirir a lo largo de largos procesos evolutivos, se han ido seleccionando a lo largo del tiempo determinantes genes o mecanismos que permiten a esas bacterias sobrevivir aún bajo la exposición de los antimicrobianos liberados por sus células bacterianas u hongos vecinos. De esta manera es como desde los orígenes de la vida misma en el planeta Tierra, las bacterias fueron seleccionando estos mecanismos de resistencia a antimicrobianos, que luego, cuando apareció la era antibiótica en los hospitales, bajo la gran presión de antimicrobianos que había allí, estas cepas que ya tenían algunos genes o determinantes de resistencia, se fueron seleccionando. A su vez, se seleccionaron linajes, o sea, clones, que tenían la capacidad de sobrevivir en los ambientes hospitalarios y que también tenían la capacidad de adquirir muchos mecanismos de resistencia y de mantenerlos en una misma célula bacteriana. Pero hay que tener en cuenta que todos estos mecanismos provienen del medio ambiente. A su vez, las bacterias pueden transmitir estos genes de resistencia de antimicrobianos o genes de defensa, porque hay que considerar que son también genes de defensa,
en forma horizontal, o sea, a través de los mecanismos de la transferencia horizontal genética, desde una cepa resistente a otra cepa que es sensible. De esta manera, la cepa sensible va a adquirir esa resistencia a eso determinado antimicrobiano. Por otro lado, están los genes esenciales, que son llamados housekeeping genes, de una cepa bacteriana, que pueden mutar y si le confieren un beneficio a la célula bacteriana, se van a seleccionar. Aquellos genes que codifican resistencia a un antimicrobiano se van a seleccionar entonces, haciendo que los antimicrobianos no puedan actuar sobre esa célula bacteriana. De esta manera, tenemos dos mecanismos de adquisición de resistencia a los antimicrobianos que se transmiten de forma diferente. Aquellos mecanismos que se transmiten en forma horizontal, que puede ser inclusive que se transmitan de cepas que no pertenecen a una misma especie, hablamos de herencia horizontal o lateral, y después tenemos aquellos genes que son ubicuos, digamos que están en una determinada célula bacteriana y que se transmiten de forma vertical a las células hijas, ¿está bien? Entonces tenemos tanto transferencia y diseminación horizontal o vertical de la resistencia a antimicrobianos. Así es como vemos en estos gráficos cómo existe una gran variedad y una gran frecuencia de resistencia a antimicrobiano en cepas bacterianas aisladas del suelo. En el primer gráfico tenemos el porcentaje de aislamientos y versus la cantidad de antibióticos a los cuales las bacterias son resistentes. Y vemos que hay una gran cantidad de cepas que son resistentes a varias familias de antibióticos. Y lo mismo es lo que podemos ver abajo, resultado similar, en donde vemos el porcentaje de cepas resistentes a los diferentes antimicrobianos y vemos que hay antimicrobianos a las cuales las bacterias del suelo poseen una alta frecuencia de resistencia a los mismos. Entonces, tenemos tres mecanismos de la transferencia horizontal genética: la conjugación, la transformación y la transducción, que son aquellos que permiten que una cepa bacteriana adquiera determinantes de resistencia a antimicrobianos, y es lo que llamamos ADN o genoma exógeno. Bajo presión antimicrobiana, estos eventos de transferencia horizontal genética pueden seleccionarse. O sea, hay que tener en cuenta que las células bacterianas, la gran mayoría, están casi constantemente comunicándose unas células con otras y están adquiriendo, mediante los diferentes mecanismos, ADN exógeno. Aquellas adquisiciones que tengan un valor adaptativo para la célula bacteriana van a ser seleccionadas. El caso más paradigmático es, por ejemplo, la adquisición de plásmidos de resistencia a antimicrobianos por una célula que se encuentra en la clínica, y eso, bajo presión antimicrobiana, es seleccionado de tal manera que las cepas, las células bacterianas que no poseían ese plásmido, que tenía el determinante de resistencia a antimicrobianos, van a fallecer, mientras que las que tenían ese plásmido de resistencia van a ser seleccionadas y van a sobrevivir en el hábitat nosocomial. Entonces, tenemos que ver la adquisición de la resistencia a antimicrobianos como un proceso biológico en el cual hay primero contactos intercelulares, que es lo que van determinando la aparición de distintas poblaciones bacterianas, y bajo presión antibiótico lo que ocurre es la selección de los clones más exitosos, se produce el mantenimiento de los clones multidroga resistentes, y esto lleva a la adquisición de la pandroga resistencia dentro del ambiente intrahospitalario. Siempre tienen que tener en cuenta es que hay dos tipos de resistencia a antimicrobianos. Está la natural, que es la propia del microorganismo, y la adquirida. La adquirida es aquel tipo de resistencia a antimicrobianos que determinada especie fue adquiriendo a lo largo del tiempo. Este tipo de resistencia adquirida tiene mayor impacto a nivel clínico. La resistencia natural, o también llamada intrínseca, se hereda por herencia vertical.
Es un tipo de resistencia que se encuentra en todas las cepas de una especie, o sea, es ubicua en una determinada especie, o puede ser ubicua en un determinado género o en una determinada familia. Los ejemplos que vamos a contar hoy es el ejemplo de Pseudomonas aeruginosa, y también vamos a ver la resistencia a la vancomicina por las bacterias gram negativas. En el caso de la resistencia natural de Pseudomonas aeruginosa, acá vemos un gran listado de antibióticos pertenecientes a distintas familias, a los cuales esta especie es resistente natural. O sea, es resistente natural a los no beta-lactámicos, que incluyen cloranfenicol, tetraciclinas, macrólidos, glicopéptidos, cotrimetoxazol, y a las viejas quinolonas. Y a su vez es resistente natural a varios beta-lactámicos, incluyendo aminopenicilinas más inhibidores, cefalosporinas de primera y segunda generación, cefoxitina, y aunque presenta sensibilidad in vitro, da resistencia in vivo a la cefotaxima y a la ticarcilina clavulánico. Otro ejemplo de resistencia natural es de las cepas de bacterias gram negativas, que son todas resistentes a la vancomicina. Otro ejemplo de resistencia intrínseca es la resistencia a la vancomicina en las bacterias gram negativas. La vancomicina, como todos los glicopéptidos, tienen como blanco de acción la interacción del antimicrobiano con el dipéptido de ala, que forma parte del proceso de la síntesis de la pared bacteriana. La pared bacteriana empieza a sintetizarse dentro del citoplasma. Son varias reacciones metabólicas involucradas, las cuales finalizan en la formación de un pentapéptido. Este pentapéptido pasa a través de la membrana citoplasmática, a través de un carrier lipídico, el cual lo expone hacia el exterior. El pentapéptido tiene en su terminación dos péptidos de ala, los cuales son reconocidos por la vancomicina y se unen a este pentapéptido de esta manera, evitando así que otras enzimas como la carboxipeptidasa, las transpeptidasas o las transglicosilasas interaccionen con el pentapéptido para dar lugar a la formación de la pared bacteriana. De esta manera, al acoplarse la vancomicina al dipéptido de ala, se inhibe la síntesis de la pared bacteriana, lo cual produce posteriormente la muerte bacteriana. Entonces, en las bacterias gram positivas, este evento ocurre por fuera de la membrana citoplasmática. En las bacterias gram negativas, al haber una membrana externa, el antimicrobiano, la vancomicina, tendría que pasar a través de la membrana externa para llegar al periplasma y ahí interaccionar con el pentapéptido. Entonces lo que ocurre es que la vancomicina y todos los glicopéptidos, al ser unas moléculas muy grandes, por una cuestión, digamos, de tamaño, no pueden atravesar esa membrana externa y de esa manera no interaccionan con el pentapéptido y no producen ningún tipo de efecto sobre la bacteria. De esta manera, todas las bacterias gram negativas, que obviamente poseen membrana externa, van a ser resistentes naturales a los glicopéptidos y obviamente esto incluye a la vancomicina. Ahora vamos a ver los métodos de determinación de susceptibilidad a los antimicrobianos, o sea, cómo sabemos si una cepa que fue aislada de un paciente es sensible o resistente a los antimicrobianos. Obviamente el primer paso más importante es tomar la muestra clínica del paciente, del sitio que sea el óptimo para poder aislar a la bacteria causante de la infección. Una vez que la tenemos aislada e identificada, se realiza el método de determinación de susceptibilidad a antimicrobianos. En general lo que se realiza es el antibiograma, que es lo que les voy a contar ahora, y después, en base a los resultados obtenidos,
de este antibiograma se realiza la terapia antibiótica al paciente. Entonces, el objetivo de estos métodos de determinación de susceptibilidad a los antimicrobianos es saber si una cepa ha adquirido mecanismos de resistencia antimicrobianos, además de los que ya poseía de forma intrínseca. Existen dos métodos de detección de la resistencia antimicrobiana. Uno es el antibiograma, también se lo llama el método de Kirby-Bauer. El antibiograma se realiza de rutina en todos los laboratorios de los hospitales de nuestro país. Es un método que está puesto a punto, estandarizado, para todo tipo de bacterias de crecimiento rápido, y también se encuentra estandarizado para Neisseria meningitidis, Streptococcus pneumoniae y Haemophilus influenzae. Para hacer el antibiograma se usan placas de Petri, en el cual se pone agar Müller-Hinton, y sobre este agar Müller-Hinton se depositan los discos de antibiótico, como ustedes ven acá en la figura, que tienen una concentración que está estandarizada. Antes de colocar estos discos, se siembra en el agar Müller-Hinton un inóculo, también cuyo valor está estandarizado, de la cepa en la cual se va a investigar la susceptibilidad a antimicrobianos, de tal manera que al sembrarlas hace lo que se llama un césped bacteriano, de tal manera que queda toda la placa con la posibilidad de que crezcan las bacterias. Después se depositan a una distancia también convenida los discos que están impregnados con los distintos antibióticos, y esta placa se deja a temperatura de 37 grados durante 18 horas. A las 18 horas lo que se hace es leer el antibiograma. Y entonces vamos a tener acá la figura de la derecha, en donde vamos a tener discos en los cuales las bacterias llegaron a crecer hasta su confluencia, y otros discos en los cuales se forma lo que se llama un halo de inhibición. Entonces, esta bacteria lo que nos está diciendo es que esta cepa bacteriana es seguramente sensible a algunos antibióticos y resistente a otros. ¿Está bien? Lo que se hace a las 18 horas es leer este halo de inhibición. Leerlo significa medirlo a este diámetro, y se ve, se compara el valor de cada halo, del diámetro de cada halo, con una tabla que nos indica si ese halo de inhibición corresponde a un valor de susceptibilidad, de resistencia o de susceptibilidad intermedia a cada antibiótico. De esta manera, en los laboratorios de bacteriología de los hospitales van a informar si la cepa en estudio, en este caso el ejemplo de Escherichia coli, es sensible a cada uno de los diferentes antimicrobianos a los cuales fue testeada. El otro método de determinación de susceptibilidad a antimicrobianos es el de determinación de la concentración inhibitoria mínima, o SIM. Este es considerado el método de referencia. Se le puede hacer a cualquier cepa y a cualquier especie bacteriana, o sea que no depende si es de crecimiento rápido o lento. Obviamente en las de crecimiento lento se deja más tiempo, pero se utiliza en realidad para cualquier tipo de especie bacteriana, y nos permite saber si una cepa bacteriana es sensible o resistente. Y esa interpretación se basa y está directamente relacionado con los valores que el antimicrobiano alcanza en suero. Para realizar la SIM se toma también un inóculo estudiado y se pone en medio líquido concentraciones crecientes en base 2 del antimicrobiano, y en cada uno de los tubos se va poniendo el mismo inóculo. La SIM se lee como la primer concentración de antibiótico en la cual no creció
la cepa en estudio. Este es un método cuantitativo, ya que nos dice a partir de cuánta concentración de antibiótico esta cepa bacteriana incógnito es resistente al mismo. En cambio, el método que les expliqué anteriormente, el antibiograma, es un método cualitativo. Nos indica si una cepa es solamente sensible o resistente a un antimicrobiano, pero no nos indica a partir de cuál concentración. Recientemente es de interés a nivel sanitario realizar no solamente la SIM de los aislamientos de interés, sino también realizar lo que se llama la VIC. La VIC es la concentración inhibitoria mínima de la cepa bacteriana en estudio cuando se encuentra formando biofilm. Y aquí vemos en esta tabla cómo varía la VIC con respecto a la MIC. En el caso de la micacina, por ejemplo, acá ustedes pueden ver que los valores son mucho más grandes para la VIC que para la MIC. Lo mismo ocurre con respecto a la ceftazidima y así en general para casi todos los antibióticos. Esto lo que nos está indicando es que la cepa bacteriana, cuando está creciendo bajo forma de biofilm, en general presenta más resistencia a los antimicrobianos que cuando está creciendo en forma planctónica. Lo importante de estas metodologías es que tanto el antibiograma como la SIM tienen un valor predictivo. La sensibilidad no garantiza el éxito de la terapia antimicrobiana, pero la resistencia sí predice el fracaso terapéutico. Actualmente a nivel global nos estamos enfrentando a varias problemáticas con respecto a la resistencia a los antimicrobianos. En casi todos los hospitales hay cepas de Enterococcus fecalis y Enterococcus faecium resistentes a la vancomicina. Hay emergencia en varios hospitales de Staphylococcus aureus resistentes a la vancomicina. Hay clones pandémicos muy exitosos de Acinetobacter baumannii, pandroga resistentes. Hay clones pandémicos también de Klebsiella pneumoniae, pandroga resistentes. Los más conocidos es el de Klebsiella pneumoniae, es el secuenciotipo 258, portador de la carbapenemasa KPC2. Hay también emergencia de Escherichia coli agregativa, con la toxina similgiga y con beta-lactamasas de espectro extendido del ambiente. Este es el brote que ocurrió de Escherichia coli enteroagregativa en Alemania, que surgió en Alemania y después diseminó en toda Europa, que eran cepas del ambiente que poseían la toxina similgiga y que además poseían una beta-lactamasa de espectro extendido. Por eso, al principio, cuando se empezaron a tratar a los pacientes de la comunidad con la antibioticoterapia tradicional, estos pacientes no mejoraban e incluso hubo decesos debido a estas infecciones. Entonces, acá podemos ver cómo cepas bacterianas que provienen del ambiente pueden causar a nivel comunitario un problema muy severo. También tenemos cepas pandrogas resistentes de Pseudomonas aeruginosa, hay cepas multidrogas resistentes de Mycobacterium tuberculosis. Actualmente nos estamos enfrentando a la resistencia a carbapenemes en las enterobacterias y también recientemente emergió resistencia a colistin transmisible por transferencia horizontal genética de cepas del ambiente a las cepas de la clínica. Entonces, por un lado vemos que hay resistencia a todos los antibióticos, a todas las familias de antimicrobianos que se administran hoy en día en la clínica, y que además vemos cómo hay una relación muy estrecha entre lo que pasa en el medio ambiente y lo que después nosotros detectamos en la clínica. La problemática de la multidroga resistencia antimicrobiana es una problemática que ya se la ha detectado como una gran amenaza desde hace varios años. Ya desde el año 1997 se reportó multiresistencia
incluyendo todos los antimicrobianos que se usan para el tratamiento de la peste negra en un aislamiento clínico de Yersinia pestis. O sea, Yersinia pestis, como ustedes saben, es la bacteria causante de la peste bubónica o de la peste negra, que siglos atrás se considera que produjo un exterminio de la tercera o la mitad parte de la población europea. Actualmente, entonces, se han aislado cepas de Yersinia pestis, aisladas de pacientes, que tenían un plásmido conjugativo con varias resistencias a antimicrobianos, incluyendo los que se usan generalmente para combatir su infección. Y a partir del año 2011, la OMS, ha considerado a la multidroga resistencia antimicrobiana como un problema global, uno de los 3 problemas mayores a nivel global. Y año a año larga y promueve distintas campañas, pero básicamente lo que quieren transmitir es esta frase que yo les puse acá, donde lo que ellos dicen es que la resistencia a los antimicrobianos, si no actuamos hoy, no habrá cura mañana. Hay postulados matemáticos que predicen que para el año 2050 va a haber más muertes por resistencia antimicrobiana que por otras patologías, ya sean las cardiológicas o las oncológicas. La Organización Mundial de la Salud también en el año 2014 dijo que esta grave amenaza ya no es una predicción para el futuro, sino que está sucediendo en todas las regiones del mundo, con el potencial de afectar a cualquier persona de cualquier edad en cualquier país. O sea, eso es algo global. Y estos son valores de Estados Unidos, del CDC del año 2008, para que ustedes vean cómo ya había más muertes por año por infección intrahospitalaria que por cáncer, que por HIV o SIDA. Y esto fue hace ya más de 10 años. Es muy importante detectar aquellas causas que son las que seleccionan a las cepas resistentes a antimicrobianos. Por un lado, usamos antibióticos para tratar infecciones no bacterianas. Muchas veces se toman antimicrobianos para combatir una gripe o un resfrío, y sabemos perfectamente que este tipo de patologías es producida por virus y los antimicrobianos no tienen ningún tipo de efecto sobre los virus. También se usan dosis inadecuadas, y esto lo que hace es favorecer la selección de cepas resistentes. Al usar dosis inadecuadas, dosis menores, se permiten que crezcan aquellas cepas que ya tienen algún tipo de mecanismo de resistencia. Si después esas cepas son expuestas a otro hábitat y conviven con otras cepas que tienen otro mecanismo, pueden adquirirlo, pueden ser seleccionadas bajo mayor presión antimicrobiana, y así es como se va produciendo en varios pasos cepas que poseen altos niveles de resistencia a varias familias de antibióticos. No tomamos los medicamentos en los horarios establecidos. Esto también tiene que ver con que al tomar los antibióticos en un plazo mayor que el que tiene que ser, lo que ocurre es que nuestro organismo está expuesto a dosis menores, lo cual, como dijimos recién, favorece la selección de las cepas que tienen ya algún tipo de resistencia. Suspendemos el tratamiento antes del tiempo indicado por el médico, lo cual también favorece la selección de aquellas cepas que ya tenían algún tipo de resistencia. Y algo muy importante que vamos a hablar un poquitito más es el uso de los antimicrobianos con fines agropecuarios. Esto también influye en el medio ambiente y hace que la resistencia antimicrobiana del ambiente se vaya seleccionando y posteriormente pase a las cepas clínicas. Y vamos a hablar no solamente del uso agropecuario, sino del uso inadecuado e irracional que se hace de los antimicrobianos. Existen más de 50 antimicrobianos que se usan en veterinaria, muchos de ellos que son también de uso en la clínica médica. En Europa se calcula que se consume 100 miligramos de antimicrobiano por 1 kilo de carne producida.
Los antimicrobianos, como dijimos entonces, se usan en la producción agropecuaria, como por ejemplo se usan en la producción, en los feedlots, en la producción de carne bovina, de carne porcina, o en la producción de producción aviar, y muchas veces también se usan como promotores de crecimiento, como es en el caso de la cría de aves. Más del 50% de los antimicrobianos que se venden a nivel mundial son usados en la producción de alimentos. O sea, no es solamente el antimicrobiano que se usa en la clínica médica, en el cual se hace uso y abuso y uso irracional del mismo, sino que hay que tener en cuenta que solamente eso corresponde al 50% de lo que se vende a nivel mundial. El resto, el otro 50% de los antimicrobianos que se venden son usados en la producción de alimentos. Y lamentablemente se utilizan los mismos antimicrobianos que se usan en la clínica médica. Se usan penicilinas, tetraciclinas, macrólidos, virgianicina, aminoglicósidos, sulfonamida, streptomicina, etc. Hay estudios que demostraron que luego de la aplicación y del uso de los mismos a nivel agropecuario, en aves y ganado, enseguida aumentó la resistencia en la clínica médica. Este es el caso de las fluoroquinolonas, que se empezaron a utilizar en el año 87 y que a partir del 90 se empezaron a usar con fines agropecuarios, y se vio un pico muy pronunciado de aumento de la resistencia a estos antimicrobianos en las cepas aisladas en la clínica médica. El uso de antimicrobianos selecciona no solo cepas resistentes a los mismos, lo cual es lo que hemos visto durante toda la clase de hoy, sino que también selecciona cuál especie aumentará su población. Ahora vamos a ver un poquitito más en detalle esto. ¿Esto por qué ocurre? Ustedes tienen que pensar que a nivel intrahospitalario, en ese hábitat, conviven millones en realidad de especies bacterianas distintas. Algunas de ellas son las patógenas oportunistas que van a causar la infección en los pacientes. Entonces, cuando empieza a favorecerse una especie resistente, esta puede transformarse en una especie prevalente en las infecciones. Como ejemplo de esto tenemos un estudio que hemos hecho acá en el departamento, en donde vimos que luego del uso del colistin, un antimicrobiano que no se usó durante décadas y que empezó a utilizarse porque ya no había ninguna posible alternativa terapéutica, cuando se empezó a utilizar en el año 2005, acá vemos que empezó a aumentar una especie que es Serratia marcescens y Troteus mirabilis, que eran especies que estaban en baja frecuencia dentro de este hospital, pero que con el colistin, al ser estas dos especies bacterianas resistentes naturales a este antimicrobiano, empezaron a seleccionarse y a partir del uso del colistin empezaron a aislarse en mucha mayor frecuencia cepas de estas especies. O sea que el uso de antimicrobianos también está relacionado con qué especies bacterianas vamos a encontrar en cada hospital. En cada hospital en general se siguen protocolos diferentes, entonces eso es lo que nos va a dar un perfil diferente de las cepas resistentes que vamos a encontrar. Y como siempre, un poco de humor, pero la conclusión que tenemos que sacar de todo esto es que el uso inadecuado y abuso de los antimicrobianos es el que provoca la resistencia bacteriana y es lo que provoca la problemática global que nos estamos enfrentando hoy en día. La gran pregunta que todos tenemos es qué va a pasar en el futuro con las terapias de las enfermedades infecciosas. El desarrollo de nuevos antimicrobianos, como estuvimos viendo, está limitado porque a los grandes laboratorios no les interesa invertir en un fármaco
de uso agudo, sino que invierten en fármacos que sean de uso crónico, como son aquellos fármacos relacionados a las cardiopatías, a las enfermedades oncológicas, a la diabetes. También otra alternativa es actualizar los viejos antimicrobianos, y esto es algo que también se realiza, pero se ha visto que cada vez que se actualiza un viejo antimicrobiano surge y hay resistencia al mismo. Hay laboratorios que están desarrollando bacteriófagos para combatir las cepas resistentes a antibióticos. De hecho, antes de la era antibiótica, los fagos o bacteriófagos se usaban para combatir este tipo de infecciones. Con el advenimiento de los antimicrobianos que conocemos a partir del uso de la penicilina, esto dejó, digamos, de ser vigente, pero actualmente se están intentando desarrollar varias estrategias basándose en el uso de bacteriófagos. También tenemos los probióticos, que son un compuesto de bacterias que compiten en el nicho ecológico con otras patógenas o resistentes, y hay estudios, digamos, que prometen que podrían ser funcionales para la lucha de la resistencia antimicrobiana. Obviamente las vacunas es una opción, pero lamentablemente no hay desarrollo de vacunas para las especies bacterianas que causan infecciones intrahospitalarias, que es donde encontramos mayor cantidad de resistencia a antibióticos. Pero sí hay dos cosas que cada uno de nosotros desde su lugar en el área de la salud podemos colaborar y contribuir, que es hacer cumplir la regulación en el uso de los antimicrobianos y hacer uso racional de los mismos, y también podemos contribuir con la vigilancia epidemiológica y con el control de infecciones. O sea que desde cada lugar donde cada uno le toque trabajar en la salud, estos son dos cosas que podemos llevar a cabo. Algo muy importante, pero muchas veces olvidado, es el valor en el control de infecciones del lavado de manos en todo momento, entre paciente y paciente y en forma rutinaria para todos los agentes de la salud. Actualmente ustedes van a encontrar en la web muchos artículos de investigación en donde se ha visto que el control de infecciones reduce no solo la tasa de infección, sino también la morbimortalidad asociada, en algunos casos en más del 50%. Esto es muy importante y ustedes, como futuros médicos, tienen que saber que siempre tienen que estar en contacto con el Comité de Control de Infecciones, seguir las reglas que ellos propongan y estar atentos a todas las publicaciones que puedan surgir en el tema. Entonces, para llevar a cabo un manejo racional y hacer un uso racional también de los antimicrobianos, es necesario identificar previamente el tratamiento al agente causal de la infección, realizar pruebas de sensibilidad de rutina. Muchas veces, no siempre, pero muchas veces es necesaria la rotación de antimicrobianos. Hacer uso racional de los antimicrobianos veterinarios. Dar siempre la dosis adecuada y no utilizar los mismos antimicrobianos para diferentes funciones. Otro hecho de relevancia es el diagnóstico temprano para poder otorgar el tratamiento correcto. Hay muchos estudios que identifican que iniciar la terapia antimicrobiana dentro de la primera hora de los síntomas se relaciona con el 80% de sobrevida de los pacientes infectados. Y se calcula que luego de cada hora de demora en el tratamiento correcto, la sobrevida del paciente decae en un 7,6%. Entonces, es muy importante el desarrollo de diagnósticos rápidos que permitan y aseguren una identificación correcta de la cepa y de la resistencia asociada a cada cepa. Hay estudios que también demuestran que luego de disminuir, por ejemplo, el uso de antimicrobianos en la cría de animales,
hay disminución en la resistencia observado en las cepas clínicas. Y como corolario de todo esto, vamos a terminar la clase de hoy sabiendo que hay cepas bacterianas que solo crecen en presencia del antimicrobianos. Entonces, esto vamos a seguir en la clase próxima.